Puedes pasar horas subrayando un libro, haciendo resúmenes bonitos o repasando tus apuntes en voz alta y aún así reprobar o olvidarte de todo después del examen. El problema no es tu esfuerzo, sino confundir el sentirte familiarizado con realmente comprender lo que estudias. Es por eso que hoy te voy a enseñar el método que usaba uno de los físicos más brillantes del siglo XX para entender temas complejísimos en tiempo récord. Richard Feynman ganó el Premio Nobel de Física en 1965 por las ideas que aportó al desarrollo de la electrodinámica cuántica. Más allá de sus descubrimientos, es recordado por algo distinto: su capacidad para explicar ideas complicadísimas como la mecánica cuántica de forma tan simple que hasta un niño pequeño podría entenderlo. Y esa habilidad no era un don innato, sino un método. La buena noticia es que no necesitas ser ni físico ni genio para usarla, solo papel, lápiz y estar dispuesto a admitir lo que no sabes. Antes de entrar al método como tal, hablemos del enemigo real, la ilusión de la competencia. Cuando estás estudiando un tema por primera vez y piensas, ok, esto ya lo entendí, no es que lo hayas comprendido como tal, sino que tu cerebro está reconociendo patrones familiares. Pero reconocer patrones y familiarizarse con ellos no significa que ya eres capaz de dominar el tema y explicárselo a otras personas. Puedes leer cómo funciona un motor de combustión 10 veces, pero si te pido que me lo expliques a mí o a otra persona sin que revises tus apuntes y con tus propias palabras, ahí es donde se cae el teatro. Y es mucho más obvio aún cuando lo que estás estudiando se puede llevar a la práctica. Ya que imaginemos que estudiaste absolutamente todo sobre aviones supersónicos. Sabes cómo funcionan los motores, qué combustible usan, cómo es la mecánica de los aviones, qué velocidad pueden alcanzar, cómo es el aterrizaje, el despegue y todo sobre esos aviones. Pero es muy diferente la teoría, el hecho de que hayas estudiado durante horas y creas que ya sabes absolutamente todo sobre aviones, a la práctica, el momento en el que ya estás demostrando los conocimientos que aprendiste. El método Feynman existe justamente para eliminar esta barrera entre lo que crees que sabes y lo que realmente puedes aprender. Lo primero que tienes que hacer es elegir el concepto. En la parte superior de una hoja, escribe el tema que estás estudiando. Puede ser un tema académico, un concepto, una habilidad o cualquier cosa que desees aprender. Una vez elegido el tema de estudio, lo que vas a hacer es investigar sobre eso. Puedes utilizar diferentes fuentes como libros, videos o artículos. Después de haber estudiado el tema durante algunos minutos y creer que ya lo entendiste, ahora lo que vas a hacer es dirigirte a tu hoja por debajo del título y hacer una explicación simple con tus propias palabras, sin consultar fuentes externas ni apuntes sobre el tema en cuestión, pero como si se lo quisieras explicar a un niño de 10 años que no sabe nada sobre ese tema. Es importante que no copies frases ni repitas palabras técnicas que no podrías explicar por tu propia cuenta. Todo lo más simple posible, ¿ok? Esto no solo puede ser escrito, también puede ser verbal, puedes incluso grabar un video explicando ese concepto en particular, y en algún momento vas a notar que en algunos puntos de tu explicación te trabas, te saltas pasos o usas frases vagas como esto sucede porque sí. Y eso es muy importante porque aquí es el siguiente paso en donde tienes que identificar esos vacíos, esos huecos que quedaron porque no has comprendido al 100% ese tema. Así que esas partes las marcas y luego regresas a tu material de estudio, el libro, el video, tus apuntes, pero solamente para releer esa parte específica que no entendiste. Cuando termines de rellenar esos vacíos, tienes que revisar por completo tu explicación y reescribir las partes que todavía suenan demasiado complicadas o que se parecen mucho al lenguaje técnico que utilizan en los libros. En lugar de decir, la fotosíntesis es el proceso metabólico mediante el cual organismos fotoautótrofos captan energía de la luz para transformarla en compuestos orgánicos, principalmente glucosa, puedes decir, la fotosíntesis es la forma en la que las plantas usan la luz del sol para fabricar su propio alimento. O en lugar de decir que una estrella es un objeto astronómico constituido principalmente por plasma, cuya estructura y evolución están determinados principalmente por el equilibrio entre la gravedad y la presión interna, simplemente puedes decir que es una bola de gas que se mantiene extremadamente caliente, que brilla y emite luz y calor. Y una parte fundamental al momento de simplificar es el uso de analogías. Busca analogías con cosas de la vida cotidiana que te ayuden a ejemplificar la idea y que se entienda mejor, ya que los cerebros, nosotros estamos acostumbrados o recordamos más las experiencias que el contenido en bruto, así como en un libro o en un texto. Es más fácil recordar un concepto nuevo asociándolo con uno viejo. Por ejemplo, puedes explicar al sistema inmune comparándolo con un ejército de defensa, como en Cells at Work.
O explicar la programación orientada a objetos con moldes para galletas, o qué es una variable en programación utilizando la analogía de una caja, que puede contener muchos valores. Cuando tu explicación sea clara, fluida y puedas decirla sin consultar ni tus apuntes ni otra fuente de información, ahí puedes decir que ya entendiste ese tema y no solo lo reconociste mientras lo leías. Voy a hacer una demostración de cómo se usa este método para aprender un concepto real. En este caso voy a usar de ejemplo el efecto fotoeléctrico. Lo único que sé es que Albert Einstein ganó el premio Nobel de Física por descubrir este efecto y nada más, realmente nunca lo entendí del todo. Así que vamos a ello. Ya investigué durante 15 minutos, después hice el resumen con mis propias palabras. Lo que escribí fue esto: el efecto fotoeléctrico consiste en dirigir fotones hacia una placa de metal para liberar sus electrones, si es que la frecuencia de esos fotones supera el umbral de los electrones, que es la energía mínima para sacar al electrón de la placa de metal, generando así energía cinética, o sea movimiento, hacia el lado opuesto de la posición original del electrón. Si se dan cuenta, es un lenguaje bastante técnico que podría simplificar aún más, para que sea de fácil comprensión para cualquier persona. Entonces justo es lo que voy a hacer. Ya identifiqué esos vacíos y ahora voy a reescribirlo para que sea más claro. Muy bien, una vez que ya mejoré la explicación, ahora lo que sigue es usar analogías. Entonces ya voy a hacer la explicación concisa del efecto fotoeléctrico utilizando analogías. El efecto fotoeléctrico consiste en que tú tienes una placa de metal que contiene electrones y también tienes una fuente de luz, como en este caso esta lámpara. Antes se pensaba con la mecánica clásica que la luz solo se podía comportar como una onda. Pero después llega Albert Einstein y se da cuenta que se puede comportar como una onda, pero también como un conjunto de fotones, que antes les llamaban cuantos. Los fotones son esta unidad de la luz, que son básicamente partículas subatómicas, por debajo del átomo. A este concepto de que la luz se puede comportar como ambas cosas, como una onda y también como partículas, se le llama onda o naturaleza corpuscular. Lo corpuscular quiere decir que está compuesta por corpúsculos. Un corpúsculo es una partícula subatómica, en este caso los fotones. Imaginemos que este es nuestro fotón y este es nuestro electrón. Entonces tenemos nuestra placa de metal con el electrón y el fotón va a salir de la fuente de luz. Entonces viene de acá y va a golpear al electrón. Va a golpearlo y si tiene la frecuencia o la energía necesaria, lo que va a hacer es que va a disparar a nuestro electrón o lo va a liberar en la dirección opuesta de la que llegó el fotón. Entonces si llega de la izquierda, lo va a liberar de la derecha. Y lo que va a hacer es que le va a dar energía cinética, energía de movimiento. Lo va a mover, le va a dar esa energía que el fotón perdió para dársela al electrón. ¿Qué pasa si el fotón no tenía la energía suficiente para liberar ese electrón? Esto se le conoce umbral. El umbral es la energía mínima necesaria para que el electrón se libere, ¿ok? Y simplemente lo que pasa es que no lo va a liberar. Es como si el fotón desapareciera, aunque no desapareció, perdió toda la energía, pero no fue la necesaria para que el electrón se liberara. Esa fue la explicación del efecto fotoeléctrico. Quizás se pudo haber aclarado lo que era un electrón o un fotón, porque yo ya supuse que ya estaban familiarizados con eso, y también no es como que el efecto fotoeléctrico no requiera un conocimiento previo para entender de lo que se está hablando. Es un concepto bastante complejo e intenté simplificarlo lo más posible, pero ese es el punto del método, simplificar. Mientras más simplifiques y eso se relacione con tu lenguaje cotidiano, significa que vas a entender mejor ese concepto. Tuviste que hacer un esfuerzo para comprender ese concepto con rigor, después destruirlo por completo y reconstruirlo, pero desde dentro hacia afuera. Puedes aplicar este método con cualquier cosa. Este método funciona porque aplica lo que en psicología del aprendizaje se conoce como recuperación activa y elaboración. En lugar de solo leer y esperar a que la información se pegue automáticamente a tu cerebro, lo que se hace es reconstruir la idea con tus propias palabras
palabras justo después de aprenderla, lo cual crea conexiones neuronales mucho más profundas que la simple lectura o relectura. Además te ahorra tiempo porque en lugar de releerte el capítulo completo por si se te escapó algo o por si te llegas a olvidar de alguna cosa, lo que hace el método es justamente señalarte los vacíos o las dificultades que tienes. Tú mismo las rellenas con tus propias palabras. Así que no por aplicar este método una vez significa que ya lo vas a recordar para toda tu vida. Para memorizar existen otras técnicas como el Active Recall, el Palacio de la Memoria, pero créeme que si estás aplicando esto todos los días, estudiando un tema, después explicando, llenando los vacíos y utilizando analogías, no te lo vas a olvidar y además, que es más importante, lo vas a entender con profundidad. Es diferente porque el estudio convencional mayormente solo es memorizar los conceptos y mecanizar los procesos, repetir sin saber realmente lo que estás haciendo. Y utilizando el método Feynman llegas a un entendimiento profundo de los conceptos y además los puedes explicar con tus propias palabras, para que cualquier persona lo entienda. No es una técnica para repasar lo que ya sabes. Como repetí anteriormente, hay otras técnicas que sirven para memorizar y para guardar por más tiempo la información, incluso durante el resto de tu vida. Obligas a tu cerebro a creer que esa información es fundamental y simplemente se fortalecen más las conexiones neuronales, además de otros hábitos de alimentación, de sueño, ejercicio, etc. Pero bueno, eso es tema para otro video. Déjenme saber en los comentarios si les interesaría que hiciera un video sobre técnicas de memorización, técnicas para no olvidarte de nada o hábitos para fortalecer esas conexiones o crear nuevas. Así que pues nada, espero que les sirva este método y realmente lo ocupen para aprender nuevos conceptos, nuevas habilidades, estudiar para sus exámenes, etc. Si este video te sirvió, no olvides suscribirte y darle like para más contenido como este. Y sin nada más que decir, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video.